El temor de Jehová es para vida. No solo el latido del corazón, la vida real, la vida verdadera. Y pienso en esa gente que trata de vivir su vida buscando felicidad, buscando paz, buscando gozo, buscando esto y lo otro. Y la verdad es que la fuente de lo que buscan es la misma persona que han tratado de apartar. Hoy en el programa En Contacto, el temor de Dios. El título de este mensaje, el temor de Dios. Al oír esto, usted se pregunta, ¿debo tenerle miedo a Dios? ¿O acaso significa otra cosa? Cuando se usa en la Escritura, por supuesto, debo tener miedo a Dios si vivo en pecado. Él es un Dios santo, un Dios justo. El temor de Dios. Bien, si tiene miedo o no, depende de cómo viva. Si vive en pecado, desde luego que tiene derecho total a temerle a Dios. Él dice, el alma que pecare morirá. La paga del pecado es muerte. Está establecido que los hombres mueran una vez y luego el juicio. Si vive en pecado, tiene derecho a tenerle miedo a un Dios santo. Al único Dios, Jehová, Yahvé, Elohim, Jesucristo el Señor, tiene derecho a temerle. ¿Pero quiere decir eso? El Salmo 119, 120 dice así, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Y ahora quisiera que vayamos al libro de Deuteronomio. Hay un versículo que quiero que leamos, ya que es muy directo, dice algo que necesitamos oír con frecuencia. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Veámoslo de nuevo punto por punto. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviréis, a él seguiréis. Ese es su mandato. Y entonces, ¿qué significa temer a Dios? Sencillamente esto, reverenciarle, honrarlo, exaltarlo, engrandecerlo, tenerle en gran respeto, adorarlo, tenerlo en alta estima, obedecerle, reconocerle su dignidad, honrar su posición como creador y juez de la humanidad. Si usted conoce a Cristo como Salvador, eso es lo que significa temer al Dios vivo. Déjeme preguntarle, ¿teme usted a Dios? Pues nunca he pensado en temer a Dios, creí que era un Dios de amor. Es un Dios de amor. Bueno, ¿por qué el miedo? No es miedo. No queremos decir eso, dijimos que es tenerlo en alta estima. La más alta estima. Obedecerle, exaltarlo, rendirse, someterse a Él. ¿Tiene esa clase de actitud hacia Dios? Él dice que hay que temerle. Y vea lo que dice en el Salmo 33:8. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Y pensando en los dos ladrones en la cruz con Jesús, Jesús está en medio y uno de ellos le reprocha fuertemente diciendo, ¿por qué no te bajas mientras el otro ladrón le pregunta, ¿ni aún temes tú a Dios? Le haré una pregunta. Si temer significa tenerlo en la más alta estima, honrarlo, obedecerlo, entregarse, rendirse a Él, seguirlo y adorarlo, ¿teme usted a Dios? ¿O solo es alguien de quien habla? ¿Alguien a quien ora en caso de una emergencia? Alguien en quien a veces piensa, alguien a quien ora cuando está en problemas, cuando no sabe qué hacer y tiene miedo. ¿Quién es este Dios?
La Biblia dice que hemos de temer al Dios vivo. Así que con eso en mente, veamos lo que el mundo piensa de Dios. Piense en eso un momento. Dice que le temamos, pero ¿qué piensa el mundo de él? Vayamos a Romanos capítulo 3. Quiero que se fijen en lo que el mundo piensa. Estamos hablando de temer a Dios. La Biblia dice en Romanos 3, versículo 10, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí se describe en este capítulo cómo es el mundo. No hay temor de Dios ante sus ojos. Esa es la idea que tienen. Tal como ven la vida y el mundo, no hay temor de Dios, ni se honra a Dios. Para ellos Dios es un problema porque estorba su camino, y un Dios santo que no tolera el pecado. Y este Dios no permitirá que su vida en el pecado sea cómoda o sea divertida. Puede que tenga breves momentos de felicidad o gozo, pero muy breves, pues el Dios santo odia el pecado. No odia al pecador, pero sí odia el pecado, por lo que el pecado hace en sus hijos. Puede pensar que el pecado es divertido. Dios lo ve como un daño para su voluntad, su propósito y plan para su vida. Quisiera entonces que entienda lo que significa temer al Dios vivo. Porque un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. La gente que vive en pecado piensa, ¿para qué necesito a Dios en mi vida? Para que no muera separado eternamente de Dios, sin poder llegar a ser jamás la persona que Dios quería que fuera, ¿y por qué no llegará al cielo? Si no teme a Dios, no llegará al cielo. Si no teme a Dios y muere en ese estado, se irá al infierno. Cuando le da la espalda a Dios, le da la espalda a su única esperanza. A aquel que lo ama, lo cuida y quiere lo mejor para usted. Pero Él no hará que lo siga, ni hará que lo ame, ni que lo obedezca. El temor de Dios es algo sagrado. Así que piense en eso y asimismo en lo que dice en su palabra. Está establecido que los hombres mueran una vez y luego el juicio. ¿No quiere a Dios en su vida? Déjeme decirle algo. No importa lo que crea, no puede evitar el juicio de Dios Santo, quien lo ama, pero está dispuesto a darle libre albedrío si decide no amar. Y si decide morir sin Él, dejará que tenga lo que quiere contra su voluntad. ¡Qué absurdo! La Biblia dice que Dios es santo y hay que andar en santidad ante Él. Usted dirá, no existe la santidad. Sí existe. No dije sin pecado, ni perfecto, sino santo. Todavía crecemos. Si ve que un creyente comete un error aquí o allá o que peca contra Dios y le pide perdón, no son perfectos. El único que es perfecto murió en la cruz, resucitó y ahora sentado junto al Padre intercede por usted y por mí. Dios es santo. Debemos temerle de la manera correcta. Así que quisiera que veamos por qué debemos temerle. ¿Qué dice la Biblia? Vimos hace un momento que la razón por la que hay que temerle, como dice en Deuteronomio, es porque así nos lo manda. Recuerda lo que dijo, lo dijo muy claro. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz.
a Él serviréis y a Él seguiréis. Es lo que Dios nos manda a cada uno. Y entonces, ¿por qué debemos temerle? Porque lo manda y porque la Biblia dice que es el principio de la sabiduría. Vea lo que dice en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hay mucha gente que se cree inteligente, pero escuche bien. Usted puede tener 30 títulos en 30 materias distintas. Puede ser un experto sobre todos los demás expertos. Puede ser un erudito en muchas cosas. Pero si no teme a Dios, desconoce lo más importante en la vida, que es su relación con el Dios Santo, y no sabe quién es Él. Dios dice que es el principio de la sabiduría genuina. Puede que usted sepa muchas cosas, pero la vida es aprender que Dios es el principio de la sabiduría. En Proverbios 9, versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Usted quiere ser sabio? La escuela no lo hará sabio, ni los títulos que tenga lo harán sabio. En la Biblia la sabiduría empieza con temer a Dios. Sabiduría, saber qué hacer, cuándo y cómo hacerlo, qué creer y qué no creer. Alguien sabio es aquel en quien Dios vive y en cuya vida Él hace realidad la vida que se propuso que esa persona tuviera. Dios es un Dios santo. Y yo le pregunto a usted, ¿quiere ser una persona sabia? Claro que sí. Bien, ¿dónde empezar? Empiece con el Señor Todopoderoso. Él es un Dios sabio y da su sabiduría a quienes estén dispuestos a pedirla. Dispuesto a darle la vida, dispuestos a entregarse. Por eso hay gente que a menudo no parece tener mucha educación. Pero cuando usted se sienta a hablar con ellos, piensa, Señor, ¿cómo aprendieron eso y aquello y lo otro y lo demás? Porque Dios da sabiduría a los que la buscan en Él. Recuerdo alguna gente que he conocido en la vida. La mayoría han sido abuelas, con una inmensa sabiduría que me hacen sentir pequeño. Y años de obedecer a Dios, de entregarse a Él y verlo trabajar. Una abuela piadosa es una de las personas más poderosas en esta tierra. Una abuela piadosa que ha vivido su vida y pasado por todo tipo de dificultad y aflicción y aún sonríe, ora y da gracias a Dios por quien es Él. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Luego dice en Proverbios 16, versículo 6, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Escuche esto. El temor de Dios lo aparta del pecado. Cuando tememos a Dios, no queremos pecar en nuestra vida. Quizás haya algo aquí o allá, pero usted lo resuelve, se arrepiente y lo arregla. Porque el Dios que vive en su ser le dará un deseo de justicia, una vida justa, una vida piadosa. Y si la Biblia dice que Él y la sabiduría, el temor de Dios nos aparta del mal, ¿cuál es su propósito al apartarnos del pecado? Impedir que dañemos, que arruinemos nuestra vida. La sabiduría de Dios nos ayuda en cada área de la vida. Y si tiene una gran pregunta en mente, por ejemplo, y trata de tomar una decisión importante en su vida, si es lo bastante listo, no solo querrá la sabiduría humana, sino la de Dios Santo, quien ve el principio y el fin todo al mismo tiempo, y sabe todas las complejidades de todo lo que enfrentará al mismo tiempo. La sabiduría de Dios, temer a Dios, no tenerle miedo, sino confiar. Luego la Biblia dice, en Proverbios 3, 7 y 8, vea lo que dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Fíjese en eso. Si usted le teme, se apartará del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, si honra a Dios y le teme,
Aquí dice que algo hará a su salud. Medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. De lo más sabio que puede hacer por usted físicamente. Físicamente lo que vemos es temer a Dios, obedecerle, honrarlo, poner en el cuerpo lo que le agrada, vestir el cuerpo de lo que le agrada y no usar este cuerpo de forma que le desagrade. Cuando usted conoce a Jesús como Salvador, su cuerpo es templo del Dios vivo. Templo de Dios, quien dice que le temamos. Así que maltratarlo es maltratar la casa de Dios. Ser obediente a Dios lo afecta a las 24 horas del día, ya sea que lo piense o no. Hay gente que toma, se va de juerga, abusa de su cuerpo de muchas formas y dice, ¿sabe una cosa? No me hace daño, pero sí le hace daño. Pero si usted honra a Dios con su cuerpo, ¿qué dice Él? Dice así, traerá medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Piensa en esto. Dios lo ama tanto que le dio un cuerpo físico en el cual Él mismo habita. Y habita en su cuerpo para hablar por medio de usted. Y también amar y ayudar. Y puede disfrutar la vida. Y que dice que es medicina a su cuerpo y refrigerio para sus huesos. No significa que si obedece a Dios vivirá hasta los 100 años. Eso no garantiza ninguna cantidad de años y no garantiza esto. Si conoce a Jesús como Salvador, eso le garantiza un cuerpo habitado por Dios, quien le dará lo mejor. Ahora vea esto. Proverbio 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Vaya, ¿eso es cierto? En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Cuando uno depende de Dios y vive una vida recta, hay una sensación de confianza. Confianza, valor, ¿qué es? Es Dios en su ser viviendo, su vida en usted. Es Él en su ser el que enfrenta lo que usted enfrenta y le asegura que podrá superarlo. Confianza, valor, seguridad, el temor de Dios. La razón de eso es porque tiene a Dios en su ser y porque es creyente. Y al tener a Dios dentro de su ser, cuando se enfrente a una situación, no la enfrentará solo, la enfrentará con Él. Porque Él mora en su ser. Todo lo que enfrente en la vida lo hará en la presencia de Dios Santo, quien lo ama y quiere lo mejor para usted. Temer a Dios es lo más sabio en la vida. Luego dice, escuche esto, Salmo 145:19. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá el clamor de ellos y los salvará. Escuche, cuando usted vive la clase de vida que Dios quiere y decide seguirlo y obedecerle, dice, Dios cumplirá los deseos de su corazón, lo suplirá. Mire, la gente ve a Dios como si fuera un monstruo espiritual esperando que alguien peque. Él es un Dios majestuoso que nos ama. Y dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Usted dirá, creo que mis deseos no van bien con Dios. Entonces, ¿no le teme? No se trata de que tendrá esta o esa clase de deseos. Si le teme, deseará lo que Él quiere que desee. Y dice que cumplirá el deseo de su corazón. Confía en Dios. Cumplirá el deseo de su corazón. Yo creo que hay mucha gente que afronta situaciones difíciles, que se pregunta por qué las cosas no resultan. ¿Por qué no resulta esto? ¿Por qué no tengo lo que necesito? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Le teme a Dios? ¿Vive la clase de vida que abre la puerta a Dios para que responda a su oración? El Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Escuche eso. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Cuando tememos a Dios, tenemos su protección divina. Y bien, quisiera hacerle una propuesta. Quizás atraviese alguna situación difícil o tal vez rebose de alegría. Quisiera hacerle una propuesta.
calentará su corazón cada vez que la lea. Lea el Salmo 91 completo. Bien, si tiene la traducción Biblia Viviente, es la más fácil de entender. El Salmo 91. La gente no entiende el asombroso poder de Dios. O cuán dispuesto está a manifestarse, dice, acampa a nuestro alrededor, nos protege, cumple los deseos del corazón. Y ahora veamos Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida. No solo el latido del corazón, la vida real, la vida verdadera. Y pienso en esa gente que trata de vivir su vida buscando felicidad, buscando paz, buscando gozo, buscando esto y lo otro. Y la verdad es que la fuente de lo que buscan es la misma persona que han tratado de apartar. El temor de Dios. El temor de Dios es la fuente de toda bendición imaginable. Porque usted procura honrarlo, quiere escucharlo, busca obedecerle, recurre a Él, está a la espera de Él, se entrega a Él. Desobedecerle es absurdo. Desobedecerle es costoso. Desobedecerle es una gran decepción. Desobedecerle es algo vano. Y obedecerle y temerle es grandioso. Vea este versículo. Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días. ¿Por cuánto tiempo? No sé la respuesta a eso. Le diré algo. Mire, alguien que vive 40, 50 años, confiando y siguiendo a Dios, tiene más vida que alguien que vive físicamente hasta los 70 sin Dios. Usted puede estar aquí, pero sin Dios no está viviendo. Digamos que vive aquí, pero tiene ante usted el temible juicio de Dios, quien le ofrece una oportunidad y está dispuesto a salvarlo, a ayudarlo, a guiarlo, a protegerlo y a todas las cosas que acabamos de leer y mucho más, dispuesto a hacer tanto por usted si confía en Él y le entrega su vida. Y si ustedes, padres, no lo hacen, no esperen que sus hijos lo hagan. ¿Quiere que sus hijos, quiere lo mejor para sus hijos? ¿Me escucha, abuela, abuelo, padre, madre? ¿Quiere lo mejor para sus hijos? Entregue su vida a Dios, témale y viva ante sus hijos una vida recta. Es lo más eficaz que puede hacer por su familia. Lo más eficaz. Piense en esto. Temer a Dios es elemental en su salvación. Nadie puede ser salvo jamás si primero no se entrega a Dios Santo. Así que somos salvos por la gracia de Dios y la sangre de Jesús, quien ahora vive en nuestro ser y nos da lo mejor a nosotros. A veces fallamos, pero nos perdona. Y no cambia, Dios no cambia de parecer sobre nosotros. Nos conoce a la perfección. Yo le diría que la más sabia decisión que puede tomar es temer al Dios vivo, honrarlo, obedecerlo, exaltarlo en su vida, alabarlo, adorarlo y creer en Él para salvación. En el momento que decida creer lo que Él dice, Dios cambiará su vida. Porque amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Jesús, para que todo aquel que en Él cree confiese sus pecados y le da su vida, tenga vida eterna. Yo solo le digo esto. Temer a Dios es increíble. Temerle a Dios es una increíble bendición. Temerle a Dios es una increíble promesa. Y aún hay mucho más de lo que he dicho. Déjeme preguntarle, ¿usted le teme? ¿Es lo primero en su vida? Antes de acostarse en la noche, ¿habla con Él? Al levantarse en la mañana, ¿habla con Él? Al subir a su auto para ir al trabajo, ¿habla con Él?
Cuando trabaja con gente que no confía en Él, que no lo ama ni le cree, le pide a Dios por ellos. Usted teme al Dios vivo. ¿Le ha entregado su vida? Es la mejor decisión que podrá tomar. Y es mi oración por usted, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu amor, tu perdón, tu bondad y un sinfín de bendiciones que nos tienes reservadas. Enséñanos a todos a temerte, que no olvidemos lo que hemos oído. Y haz que confiemos en ti, cuando todo a nuestro alrededor se vea mal. Aunque vivas, en nuestro corazón temerte a ti puede hacer que no temamos a nada ni a nadie más. Gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite encontacto.org. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.